yo le pegué la crema. Yo sabía, le pegué la crema. Amén. Bueno, seguimos ahora con el libro Oración y Adoración. Amén. Bienvenidos a todos aquellos que acaban de llegar. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Amén. La semana pasada hemos tratado, ¿de qué hemos tratado? Del libro del Torre de Babel, ¿recuerdan? Ya. Hemos hablado del Torre de Babel, que los hombres se unieron ahí para edificar el torre en Babilonia, pero sin Dios. ¿Y qué Dios hizo? Le cambió lenguaje. Le cambió el lenguaje y lo dispersió por el mundo. Claro. ¿Entiendes? Porque esa era la intención de Noé. El Señor dice, bueno, vaya y poblar la tierra. Pero ¿qué hicieron? Sí, se quedaron ahí, sentados ahí y haciendo la maldad de querer hacer un nombre para ellos. Vamos a hacer un nombre, nosotros podemos edificar un torre y llegar hasta los cielos. El orgullo del hombre. El Señor dice, no, esta gente, si yo no hago nada ahora, ellos van a seguir con su maldad, con su plan. Entonces, ¿qué pasa? Que le cambió la lengua, no podía seguir con el trabajo porque no lo entendía. Cuando me decían, pásame el martillo, Le pasaron la. por ejemplo, ¿entiendes? Entonces al fin se enfadaron y se fueron. Grupo ahí, grupo allá. Amén. Pero que vemos un contraste en el día de Pentecostés. ¿Qué pasó allí? Hablaron todo En la línea. unánimemente. Un lenguaje que es el lenguaje del Espíritu Santo. Ahí se unieron los hombres, pero no solo, sino con Dios. Ahí. Y cuando nosotros hacemos la cosa unido con Dios, mira, no hay nada imposible para el Señor. El Señor se va a glorificar. Dios hizo al hombre para que le glorificara. Y cuando nosotros no lo hacemos, estamos glorificando al otro, el enemigo de nuestras almas. Aval. Amén. ¿Cuántos nombres que tiene Satanás? Lo reprendo en el nombre de Jesús. Entonces, en la página 121 dice, Dios y el hombre conversan y andan juntos otra vez. Entonces, lo que se rompió en Edén, que era la relación, la comunión, se rompió al pecar. En el día de Pentecostés, ellos volvieron a conversar como Adán hablaba con Dios. Hoy en día, hermanos, si tú tienes el Espíritu Santo, puedes hablar con Dios, caminando, hablando con Dios. Antes no era posible, pero ahora tenemos el Espíritu Santo. Podemos hablar y Él nos habla con nosotros también. Yo no sé que ustedes tienen esa experiencia, que a veces viene como un pensamiento, pero a veces están en lucha, el Señor dice, no temas, yo estoy contigo. Y de repente viene esa palabra, el Señor hablando contigo con nosotros, a través de su palabra. Por eso es importante de llenarnos de la palabra, para que Él tiene algo para hablar con nosotros, poder hablar con nosotros. Amén. Amén. Y una vez yo estaba un día, mucho tiempo atrás, estaba en la bicicleta y había una situación y como que me empezaba a dudar. Y yo escuché como un voz en mi corazón, como destruyendo, como que todo tu ser siente esa potencia de esa voz. Dice, ¿por qué dudas? Y yo como que volteé a ver que quién me habló. Mira, el Señor habla. Y qué lindo es, ahora tenemos acceso libre al Dios Todopoderoso, hermanos. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Entonces, Jesús es la fuente, Jesús es el camino. A través de Jesús nosotros podemos hablar con Dios, que ahora es nuestro
Padre Celestial. Amén. Gloria a Dios. Algo muy importante. Hablamos de sumisión total. Someter, sumisión total a Dios. A veces, claro que es normal que cuando nosotros nos convertimos, nosotros no damos 100%, porque nosotros no conocemos a Dios todavía. Entonces le damos un poco y seguimos en el mundo, o empezamos bien y luego caímos, y así una lucha hasta que nosotros damos 50, 60. Como los bebés, uno camina Así es, entonces poco a poco uno va a coger confianza, especialmente cuando hay pruebas y el Señor se glorifica y te saca de esa prueba. Ahí tú puedes, pero no, espera, Dios es real. Dios, ¿cómo era imposible que yo saliera de esa situación? Amén. Amén. Entonces ahí nos vamos a conocer a Dios poco a poco. Y llega un momento que uno quiere dar 100%, aunque uno está buscando al Señor, pero siempre hay algunos por ciento que está luchando. Todavía estamos viviendo en este cuerpo caído. Entonces nosotros no podemos decir, bueno, estoy 90, entonces voy a sentarme y relajar. No, porque si nosotros no nos llenamos de la palabra, no lo practicamos, no buscamos la presencia de Dios, la carne se va a levantar otra vez y se va a menguar otra vez. ¿Entienden? Amén. Amén. Gloria a Dios. Aquí dice: la sumisión total consiste en la completa redención de la voluntad. Estoy hablando, la semana pasada hablé de la sumisión total a la voluntad de Dios. Hemos tratado también de que la palabra de Dios dice: todo lo que pidiéramos que en su nombre, Él lo hará. La palabra dice también: pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Puede Dios mentir? No. No, ¿verdad? Pero estas promesas están limitadas ¿a qué? A nuestra fe. Si nosotros no creemos que Dios puede hacer algo, no vamos a ver su gloria. Está limitado ¿a qué? A la obediencia de nosotros. Nosotros podemos pedir algo y nosotros estamos en desobediencia. ¿Cómo Dios nos puede bendecir así? O dudamos que Dios lo puede hacer. Amén. Entonces está limitado a la fe, a la obediencia, y está limitado a la voluntad, porque a veces, por ejemplo, Jesús, ¿qué le faltaba? Tenía fe. Jesús sabía lo que tenía que hacer y oraba y no le faltaba fe. Pero aún así el Señor no quitó la copa. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que Él iba a la cruz. Muchas veces nosotros pedimos y decimos: pero Señor, estoy en tu voluntad. Pero ¿por qué tú no me quieres dar eso, lo que estoy pidiendo? ¿Por qué? Dos razones. Primero, porque no sé el tiempo quizá, o quizá no es la voluntad de Dios. Por eso cuando oramos tenemos que decir: Señor, no mi voluntad, sino tu voluntad. Aunque tú lo deseas tanto, Señor, no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Así tenemos que cerrar nuestra oración. Amén. Entonces la promesa de Dios es allí para nosotros, pero nosotros está limitado a nuestra fe. Está limitado a nuestra obediencia, está limitado a la voluntad de Dios. Amén. Entonces nosotros no tenemos que enojarnos cuando no vemos que las cosas no están cambiando. Sigue orando, porque el Señor va a hablar. Cuando tú estás preguntando: Señor, ¿pero por qué? El Señor te va a mostrar. Por ejemplo, lo que hizo con Pablo. Pablo oró 3 veces, dice la palabra: quítame este aguijón. ¿Qué era el aguijón? La palabra no dice, pero alguno dice que tenía problemas con los ojos, porque la luz de Cristo cuando le iluminó, cayó del caballo, dice que quedó ciego, y dice desde ahí quedó con problemas con los ojos. Y algunos decían que quizás una enfermedad, que la Biblia no dice, pero el Señor dice: bástate en mi gracia. bástate en mi gracia. A veces uno te dice: caigo de casualidad, por gracia. Si no,
Es la gracia mía que le tiene ahí en pie. Entonces lo piedraron, casi muere. Básate mi gracia. Porque recuerda lo que Ananías dijo, profetizó sobre ti. Cuando puso mano sobre ti, dijo, es un instrumento. Y tendrá que sufrir mucho por el evangelio. ¿Entiendes? Perseguía a los cristianos. Entonces ahora sentía que es ser perseguido por los demás. Pero Dios tenía todo planeado, hermanos, porque Dios es un Dios bueno. Pablo era la persona indicada porque tenía mucho conocimiento de la ley. Fue instruido por el judío rabino Gamaliel, uno de los mejores. Entonces dicen, por ejemplo, los judíos, cuando llegan a 12 años, ellos tienen que conocer el Torah de memoria. Entonces, uno sigue estudiando. Entonces, él un maestro de la ley era, ¿entiendes? Y cuando el Espíritu Santo, mira, lo bautizó, entonces todo ese conocimiento lo usó, es como una luz, es como que el Señor le dio la luz, el Espíritu detrás de la ley para explicar a nosotros hoy en día. Yo estaba escuchando algo que dice que un normalito en Israel, si usted le vamos a poner una porción del Salmo. Sí. Si nosotros somos de los normalitos, cuando lleguemos a la casa, Sí. por lo menos lo leemos 28 veces. De los normales. Si somos de los que somos mucho más, que somos estudiosos, 100 veces. Entonces nosotros no estamos, ya te sabes, nada. Uno no lo lee, por eso uno no aprende. Nosotros tenemos que imitar a ellos, seguir leyendo. ¿Son religiosos? Sí. No ves esas cosas que hacían cuando aunque uno no practicara el catolicismo, el Padre Nuestro, que Ave María, toda esa rezo que hacían, a uno se le quedó ahí, y eso era que tú lo escuchabas así, eso se te quedó ahí plasmado. Sí. Desde niña uno se veía eso. Claro. Y cuanto más ahora que nosotros, por la gracia y misericordia de Dios, conocemos su palabra y estamos en la palabra, la verdad, entonces nosotros tenemos que comportarnos como los judíos en el sentido de escudriñar la palabra, porque ellos vienen todo en la sinagoga y ellos ahí estudiando. Así también tenemos que hacer, no solamente ellos, por ejemplo los musulmanes también, ¿entiendes? O los testigos de Jehová. Ellos ahí en su libro, ¿entiendes? ¿Cuánto más nosotros dicen, ay, no tengo ganas, ay, no hice? Entonces tenemos que levantar, especialmente en esos tiempos, a llenarnos más de la palabra, porque si uno está mediocre en esto, en este tiempo viene el viento recio y te puede llevar, porque la influencia es fuerte, hermanos, y no es fácil de ir contra el viento. No es fácil del mar contra. ¿No vieron una película que parando en eso? Yo vi que envías, pero no pude. Para que tú veas. Y tú el viernes tú vas a Está bien. todo eso que tú estás diciendo, Sí. es una pastora en una iglesia cristiana también, porque es una película cristiana. Ajá. Ella le dice a los feligreses, a los hermanos, que es lo que pasa, que se está enfriando tanto, que ella ve, entonces comienza a hablar cosas, que es verdad, que tú sabes que hay en la misma misa, a veces uno coge el teléfono para mirar cualquier cosa, y cuando tú vas a dedicar un tiempo a Dios, es para Dios, tú no tienes que coger, tienes que sacarte todo de la mente, Sí. y poner, mírenla para que tú veas. Cuando entra a la iglesia, no misa. Ay, Dios. Nosotros tenemos que trabajar con Elena en eso, ¿te sabes? Sí, Yo me he quedado No, con Es que misa dicen en las Antillas. Aquí decimos iglesia. ¿O no? No, en Antilla decimos misa por el católico. ¿No la cristiana no dice misa a ustedes? No, Oh, yo pensaba que todo era misa. culto. Los cultos, el servicio a Dios o culto. No, porque la iglesia dice misa y saca de Pero en ese cristiana, tiempo, misa. en Curazao, claro, el 80% era católica, entonces nosotros hablamos de eso también, misa. Sí. Y a personas que no saben, piensan que misa cristiana, le dicen también. Aquí todo eran las misas. Ustedes dicen Yo misa. siempre he dicho misa,
Cristiana, católica, No, decimos iglesia porque pertenecemos a la iglesia de Cristo. 30 veces repetirlo. En Santo Domingo la mayoría de veces dicen a escuchar la palabra. Escuchar la palabra. Bueno, quedamos en la página 125, donde dice Pablo era un hombre de fe, pero no todas sus oraciones fueron contestadas. Ahí ya terminamos este. Empezamos con... Sí, porque ya acabamos con el otro. Empezamos con este. Hermana, es que en el mío yo tengo en el 127. Ok. Sí. Pero yo, Pero lo después de la dice ahí. aplicación 20, Sí, dice mi favor el hombre de fe. bendición mi hermana, Yo pensaba que no venía. afligido por un aguijón en su carne, Que mi mismo ha venido. oró a Dios para que se le lo quitara. Okay. Toda la hija de la boca. Mi hermano. Ahí está. Que yo le digo, no Solo, interrupción. Yo ya salí de la cama. Bienvenida, hermana. Bueno, voy a seguir leyendo. Loca, ¿por qué la quiere? Mira dónde la pusieron esta ventana. Lo tienen en los pies. Yo quiero seguir, pero como Amén. se comporta como los niños ahí en la clase, uno quiere seguir. Chao, Pero usted no se recuerda. Espera. Vamos aquí, hermano. Seguimos aquí, hermano. Gloria a Dios. Perdón, hermano, déjame poner esto. Bueno, ¿ya? Amén. ¿Podemos seguir? Sí. Amén, gloria. Y a su nombre, gloria. Pablo era un hombre de fe. También nosotros, ¿verdad? Amén. Pero no todas sus oraciones fueron contestadas. Afligido por un aguijón en su carne, oró a Dios para que se le lo quitara. ¿Qué otro hombre había con más fe que Pablo? Pedid todo lo que queréis. Era una promesa para Pablo, así como lo es para nosotros. Así pues oró. Oró 3 veces y 3 veces Dios le contestó. ¿Qué? Bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios 12:9. Amén. Entonces, según la voluntad de Dios, hermanos, la promesa de Dios otra vez se limita a la fe de uno, la obediencia de uno o la voluntad de Dios. Y si nosotros estamos orando por algo y no lo hemos recibido, son 2 cosas: o que no es la voluntad de Dios o que no es el tiempo de Dios. Nosotros tenemos que seguir orando hasta que el Señor nos da una respuesta, porque Dios habla, ¿entiende? Porque dice Pablo oró 3 veces y el Señor le contestó todos los 3 veces. Bástate en mi gracia. No te pidió más, ¿ya? No, pero 3 veces. No, porque segunda de Corintios. Le dicen que no. 12:9. Es que dicen que no, es que no. ¿Para qué va a volver a pedir? Todos esos ejemplos prueban una cosa. Primero la aplicación 21. ¿Quién lo hizo? Yo lo hice. Dígame. El mismo Jesucristo y Pablo. Nombre a 2 personas de fe que oraron, pero cuyas oraciones no fueron contestadas conforme a lo que pedían. Jesús cuando dijo que pasara de esa copa y Pablo cuando pidió para el aguijón, ¿no? Que le quitaran. Amén. Pero, A veces nosotros también. pero hágase tu voluntad. O sea, que hay que esperar en él. Así es. No como no quiera. Siempre después, aunque quiere algo tanto, siempre decir, Señor, que sea tu voluntad. Así que yo de rodillas, solo quítame este cigarrillo. Quítame lo que me está matando. No puedo dejarlo. Pero una vez lo dejé una semana. No me di ni cuenta. Mira, el Señor se glorificó rápidamente. Pues. Seguimos con el texto, Diana. Todos esos ejemplos, yo no sé cómo dice en su libro. Todos estos ejemplos prueban una cosa: toda oración que hagamos, toda la promesa que reclamemos,
deben ser conforme a la voluntad de Dios. Toda oración que se hace en contra de la voluntad de Dios o que no coopera con ella es inaceptable a Dios. Esta clase de oración es hacer mal uso de sus promesas. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Siempre debe ser nuestra prioridad en la oración. Esto hace que el saber cuál es la voluntad de Dios sea la primera importancia. Sabemos dos cosas, que siempre son voluntad de Dios. Cuando oramos por ella no tenemos que decir si es tu voluntad, estas son. Santificado sea tu nombre y venga tu reino. Entonces cuando oramos, no puedes decir, Señor, si es tu voluntad, santificado sea tu nombre. No con perdón, ¿verdad? Si es tu voluntad, que venga tu reino. venga tu reino. Una No. promesa que venga. ¿Entiendes? Esos son ya, no se puede cambiar. ¿Sigue? ¿Sí? Sabemos que es incorrecto orar por algo que está en contra de estas dos cosas en la voluntad de Dios. En otras palabras, si pedimos algo para que nuestra propia gloria, no podemos usar la promesa de Jesús que se encuentra en Juan 14:14. ¿Alguien puede ir allá? ¿Sigue? Aquí mismo lo pone. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Por ejemplo, yo no puedo pedir que mi nombre reciba la gloria y al mismo tiempo desear con sinceridad la gloria del nombre de Dios. Ahí. ¿Entiendes? Por ejemplo, yo no puedo pedir que mi nombre reciba la gloria, porque su nombre, como quiera, recibe gloria. Y a la vez buscar con sinceridad la gloria del nombre de Dios. No, porque son cosas que no puede cambiar. Antes de que pedimos que la voluntad de Dios sea hecha, nosotros tenemos que santificar su nombre primero y decir, venga a tu reino. Como hemos hablado, santificar el nombre de Dios quiere decir obedecer, seguir su voluntad, obedecer su palabra. Y cuando es como un padre, se pone muy contenta cuando su hijo o su hija es obediente, se pone muy orgullosa. Y como nosotros cargamos el nombre de Cristo, nosotros lo cargamos con honor. Y nosotros tratamos con nuestra vida como embajadores de Cristo, nosotros queremos hacer lo mejor para que aquellos que nos ven puedan también glorificar a Dios con nuestros hechos. Entonces, la voluntad no viene antes del santificar su nombre y venga tu reino. Amén. Entonces, cuando oramos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, es empezar con esa alabanza. Eso no podemos pedir, Señor, santifícate tu nombre, no. Nosotros tenemos que hacer eso cuando oramos, con nuestra manera de vivir. Aplicación 22. Encierra en un círculo la letra que corresponde a cada declaración completa. A. ¿Es la voluntad de Dios que su nombre sea santificado? Conteste. Amén. ¿Sí? Amén, verdaderamente. Es la voluntad de Dios que su nombre sea santificado, ¿verdad? ¿Sí? Amén. ¿Es correcto orar por la gloria personal? No. En holandés. Ya cambié Sí. yo. Es importante saber cuál es la voluntad de Dios cuando oramos Amén. para poder orar Claro. eficaz. Sí. D. ¿Debemos orar conforme a la voluntad de Dios? Amén. O sea, la única incorrecta es la B. La B. Es la única. Amén. Gloria a Dios. Seguimos, hermana Josefina. Amén. Otra vez, la voluntad de Dios es que todos sean salvos y que lleguen a ser ciudadanos de su reino. Es también su voluntad que todos los ciudadanos de su reino sean conformados a la imagen de su Hijo. Cualquier oración que frustre este plan de Dios no puede ser una oración de si cree, recibirá. Cualquier cosa que pida esta promesa tiene un límite. Debemos orar por ella conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo debemos orar? Por favor, salva a mi vecino. No hay necesidad de decir si es tu voluntad, porque sabemos que es la voluntad de Dios salvar a todo el mundo. Por supuesto que el vecino puede rehusar a la voluntad de Dios para ser salva. La voluntad
de la persona debe estar en armonía con la de Dios. ¿Sí? Amén. Por favor, hazme como Jesús. No es necesario decir si es tu voluntad, porque sabemos que Dios quiere que sus hijos sean como su Hijo, Jesús. El deseo de Jesús por hacer la voluntad de Dios lo llevó al sufrimiento y a negarse a sí mismo. Lo llevó a la cruz. Sinceramente, queremos ser como Jesús. Estamos dispuestos a enfrentarnos con una cruz para poder ser como Cristo. Por amor a vosotros, se hizo pobre siendo rico, para que vosotros, Está muy directo a mis ojos, ¿no? con su pobreza, fuese enriquecido. Segunda de Corintios 8:9. Estamos dispuestos a ser pobres por lo que todavía no conocen la riqueza de su salvación. Estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos y dejar a padre y a madre por Él para que se haga la voluntad. Entonces cuando oramos, Señor, salva a mi vecino, Señor, salva a mi amigo, salva a... Nosotros también tenemos que pedir eso porque sabemos que es la voluntad de Dios, pero también dice que la persona misma sí tiene que abrir su corazón para que Él pueda entrar. Amén. Señor, yo quiero ser como Cristo. Ok, es la voluntad de Dios para que nosotros nos parezcamos más a Cristo. Pero ¿qué hacemos al respecto? Nosotros trabajamos en eso, dejamos que el Espíritu Santo nos trate. Nosotros pedimos mucho a veces, y a veces pedimos mal. Señor, salva, y nosotros lo hacemos también. Señor, salva tal, salva. Esa es la voluntad de Dios. Más bien tenemos que orar, Señor, toca su corazón. Señor, que su corazón se ablanda, que el Espíritu Santo visita, redarguye su corazón. Hay un lugar más por aquí, Nelly. Gracias. Una pregunta que no comprendí. Está florecido. Mira. Hoy somos muchos. Gloria a Dios. La Santa Cena. Sí. Bueno, déjame poner esto aquí. Ay, Dios. Bueno, el nombre de Jesús, luego tenemos que sentar en el local grande. Una pregunta, padre. Dígame, mi hermana. A ella me estaban diciendo, cuando ora, que tú pides por el vecino. Entonces, ¿cómo que hay que orar? Es lo que estoy explicando. Por ejemplo, Si dice que, por ejemplo, yo voy a orar por mi vecina, la niña de abajo. Padre, salva a los Toca su vecinos. corazón para que dé ya está. amén. Entonces, no me vuelven y me enredaron. Una vecina o una persona que te hace la guerra, por ejemplo. Sí, la vecina Ajá, de ¿cómo abajo. tú tienes que orar por ella? Que le toque su corazón. Sí, No sí. tocarla tú. Que Dios toque su corazón. Que Dios toque su corazón. Sí. Ok, entonces, así que yo digo, pero ¿cómo fue que dijo ahorita? Next. No se puede orar no se puede pedir por el vecino. Claro. Claro. No, nosotros decimos, Señor, salva a mi vecino. ¿Es la voluntad de Dios que el vecino sea salvo o no? Sí. Entonces, lo que tenemos que hacer, aquí dice también que para que la persona sea salva, tiene que abrir su corazón. Lo que tenemos que orar es, Señor, mira, ella no te conoce, yo sé que es tu voluntad que esa persona se salve. Te pido, Espíritu Santo, que tú redarguyes su corazón, toca su corazón, así. Porque el Espíritu Santo también fue enviado para convencernos del pecado, de la justicia, del juicio. Nosotros no podemos convencer a nadie, el Espíritu Santo convence a la persona. Amén. Entonces tenemos que orar también para ti misma. Señor, dame gracia para poder soportar a ella Y ayudarla. y ayudarla a tener paciencia. No solamente, ay, ese vecino No, nosotros también tenemos que orar para nosotros mismos. ¿Entiendes? Porque llega un momento que el Señor toca el corazón. ¿Y qué pasa? Y nosotros todavía con rencor hacia el vecino. Dime. No, aquí no quiere decir que nosotros no tenemos que orar, Señor, porque a veces nosotros hemos orado así, Señor, sálvala, Señor. Esa es la buena intención que nosotros, pero sabemos ahora
que es la voluntad de Dios que todo el mundo se salve. Lo que tenemos que orar es, Señor, toca su corazón. Espíritu Santo convence, redarguye su corazón. Mira, en el estudio aprendemos mucho y también rompemos con algunas costumbres malas que nosotros, palabras que nosotros usamos. El Señor me reveló. No, el Señor no te reveló. El Señor te iluminó, por ejemplo. Amén. ¿Entiendes? Entonces, la voluntad de Dios es que todo el mundo sea salvo. Por eso Jesús vino. Entonces, ¿me entendió? ¿Un poco? Un poco, sí. Oramos para que el Señor toque su corazón, toque su corazón. Toque, Señor, que ella te conoce o que reciba un sueño de ti, Señor, no sé, una iluminación. Mira que casi yo no uso la mejor palabra. Es un costumbre. Entonces es bueno orar y siempre, en ese caso, orar por tu corazón mismo. Señor, dame gracias para su vida. Usted envenena y se salva a ella y tú comes los Ya no sé. Muy bien, observación. Orar por ti primero. Para que se yo guarde tu corazón. Yo tendría dos de cultura pese. Ya que ella es judía, que eso es complicado. Pero yo no creo. Y este niño en la Casi todos los cristianos, la mayoría, cuando venimos a Cristo, los vecinos no hacen la mayoría. Sí, pero El diablo tiene que usar Ay, usa más cerca. con el trabajo. Es verdad, mira, ayer tengo la música, estoy oyendo la música Ellos no comparten con hermano, ellos mismos. donde Ellos son yo. uno entre ellos. Perdón, es central, por favor, si no. Mira, él se cogió conmigo el diablito. ¿Quién? El diablito. Ah, Estoy a donde lo llego. Oye, y la tengo en 30, bajitica. Y estoy cocinando, como estoy esperando a los niños que vienen de la escuela a las 2:45 por ahí. Y baja el vecino de arriba y toca, yo creo que son los niños. Y ya voy, cuando lo veo, ay, mi flu. Digo, Eminem, Ney, la vaina esa está bajita. ¿Qué pasa? Dice, ay, sorry, mi flu. ¿En la televisión? Sí, Dios mío, dame paciencia. Aquí también me baja. Y digo yo, ok, fui y se la bajé. Digo yo, dame bajarla porque. a veces esa luz tiene que venir para que uno aprende y como uno se Para tiene moldear que. nuestro carácter. Sí, así es. Porque nosotros no podemos, digan, hermano, nosotros no podemos crecer espiritualmente sin la lucha. Si no pasamos la prueba de la paciencia, la prueba del amor, la prueba de dominio propio. Tenemos que pasar todo eso. Nosotros no tenemos que quejar. Mucha gente no ha entendido esto. El camino de Cristo, el Señor nos da refrigerio, el Señor nos da ese gozo y esa paz. Pero hay algunas áreas de nuestra vida, el Señor permite que el Señor permite que algunas cosas sucedan para ver si nosotros estamos firmes, que nosotros seguiremos creyendo en Él, o que nosotros aprendemos a ser más humildes. Entonces, damos gracias aún por la prueba, hermanos, porque aunque viene la prueba, Dios nos da una salida, pero tenemos que perseverar y tratar de entender, Señor, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Entiendes? Sin gritar como quiera, nosotros somos seres humanos, pero cuando el Señor permite que una prueba viene, es por algo, es para que nosotros aprendamos algo o usamos autoridad por algo, no viene así, ¿entiendes? Y cuando pasamos la prueba, hermano, depende cuán grande es esa prueba, el Señor te permite que tú escalas, ¿entiendes? A veces la situación tiene que empujarte para seguir, para seguir adelante. Usted me está probando mi carácter. Amén. Bienvenido al club. Ya todos pasamos por eso. Lo estamos pasando. Pero al principio, Estamos. porque uno es más o menos a veces dice, pero al principio cuando uno no conoce, mira, tú dices, hey, pero ¿y para qué me convertí? Si yo estaba mejor ahora. Pero no, eso me tira del diablo, yo te mejor ahora. No, se la ponen difícil a uno. Sí. Pero hay que perseverar, hermanos, porque Dios es bueno. Amén. Y mucha gente dice, Señor, cámbiame, yo quiero ser como Cristo. Pero, ¿estás dispuesto a pagar el precio? Porque Jesús pagó el precio. Y bien, claro. Amén. Entonces, aquí dice en el libro, el deseo de Cristo de hacer la voluntad de Dios lo llevó a una vida de sufrimiento y
abnegación. Lo llevó a la cruz. ¿Queremos pues sinceramente ser como Cristo? ¿Estamos dispuestos a llevar una cruz para ser semejante a Él? Por amor a vosotros, Cristo se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Estamos dispuestos a pasar necesidad por amor a los que aún tienen que conocer la riqueza de la salvación de Dios? ¿Estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos y dejar a nuestros padres por el nombre de Cristo para que se haga la voluntad de Dios? Es una pregunta. ¿Estamos dispuestos a negar todo para Cristo? Yo no sé. Depende del momento. Eso es feo. No se sabe. Yo no voy a decir que sí, porque yo no lo sé. O llega un momento que Dios sabe. Si yo soy fuerte, Dios no. sabe. Dios sabe. Así es. No, Dios lo sabe, pero yo no lo sé porque la carne es débil. Esa es sabiduría. Uno puede decir mucho sí, sí, Claro, no, no. yo doy mi vida y cuando pensé te sale corriendo. Pero yo la primera, yo doy mi vida Como la película que vi con la muchacha, la que yo pensé que él iba a llegar, Ya. fue la que se quedó firme hasta el final. ¿Tú lo viste? Aplicación 23 dice, ¿qué tuvo que hacer Jesús para hacer la voluntad de Dios? Negarse a sí mismo y padecer. Sufrir, Claro. así es. Despojarse de su gloria. Y nosotros estamos también a veces en ese proceso. Una persona, cuando estamos acostumbrados de quizás gritar a una persona, a defendernos nosotros con nuestra boca. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos está tratando, estamos dispuestos a usar esa virtud de dominio propio. Una persona me dijo, cuando estoy enojado, así me dijo, cuando estoy enojado, yo no pienso en Cristo en ese momento. Oye, eso no es cristiano. Ay, yo no quiero juzgar o decir, pero me dijo sinceramente. Te lo dijo. Me dijo, yo dije, pero ahí hay un problema así. Porque la intención es que Cristo gobierna todo tu ser. Tu lengua, tu pensamiento. Ok, estamos en el proceso. Pero entonces hay una ira ahí. Hay algo que el Señor tiene que tratar fuertemente. Imagínate de un infarto. Ay, Dios. Dice, en ese momento yo no pienso ni en Cristo. Y yo, bueno, ok. Porque a veces uno tiene como esos arranques, como cuando el carro prende y hace, Voy a hablar así. y después hace, Pero mientras tanto que tú estás hablando, el Espíritu te vas a dar diciendo Sí. no lo hagas. O ¿Entiendes? sea, ya tú reconoces y identificas y Ya. echas para atrás. Y ¿Entiendes? eso, mejor me callo. Si uno, Pero a veces uno arranca. tú sabes sí, que claro, pero uno es un proceso, pero tú puedes una hora discutiendo con una persona sin no, en algún creer, momento tienes que darte cuenta que ya. Eso no ¿entiendes? te edifica que tienes que parar. Entonces, y ya, por eso hay diferentes ovejas en el rebaño de Cristo. Hay cabras en el rebaño aquí a veces. También. Cabra y oveja. ¿no? Seguimos leyendo. Cabrito. Santiago nos dice en su carta, y vamos allá, Santiago 4. Santiago, sorry. ¿Y qué es esto de que 4 2B? ¿Qué es eso? ¿Dónde? 2B, no existe. 4 2B. Vamos a ver qué dice aquí. No versículo. No, en el mismo versículo se divide en dos. 4 2. Santiago me gustó mucho. Santiago 4. Encontré a Pedro. 3, Santiago, ¿qué? Ya lo 4, 3. 4-3. Sí. Aquí me lo pone. Sí, pero bueno, Santiago nos dice en su carta, no tenéis lo que deseáis porque pedís, Mal. porque no pedís. Vamos a leerlo aquí en la Biblia. ¿Qué dice? Porque pedís mal. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. ¿Cómo reconciliar estos versículos con Juan 15:7, donde dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho? Rindiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Santiago 4 dice, nosotros pedimos mal para nuestro deleite.
cuando oramos por cosas egoístas. Pero Juan 15, 17 dice, pedí todo lo que quieres. Entonces entendió mal entonces. Si la Biblia dice, pero Charlene, pero Juan 15, 7 dice, pedí todo lo que quieres. Ahora me estoy pidiendo por 1 millón. Me dice, me pido mal. Porque no fue tu ropa, Lo sacan de contexto. Así, porque como lo conviene. Santiago 4:4. 4:3. Y Juan 15:7 dice, pedí todo lo que quieras. Para su conveniencia, porque aquí falta algo, la voluntad de Dios. Sí. Pero el Señor Si está uno haciendo sumisión. como si es por avaricia o por... Entonces a Dios no le gusta. Por eso, cuando nosotros dice que rendimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, nosotros podemos pedir conforme a su voluntad. Amén. Porque es fácil, la Biblia uno puede mostrar todo con la Biblia, pero fuera de su contexto. Sí, pero la Biblia dice que había un hombre que pedía un sueldo más alto para poder dar más para la obra, para ayudar. Entonces le dice el que está al lado del amigo que lo conoce, pero si te cuesta dar 50 cuando tú ganas 3,000 para 300. Dime. No. Por ejemplo, ¿no? Sí. Si te cuesta soltar 50, tú vas a soltar 300. ay no. ¿Tú crees? Si en los pocos no das, en los Mucho menos. Difícil. sabiendo que Dios sabe la intención. Claro que sí. Por lo tanto, no espere que Dios conteste oraciones que son motivadas por el egoísmo. Dame. Ni espere que Dios conteste oraciones que no honran su nombre. Nuestra oración debe estar en armonía con la voluntad de Dios. De otro modo, Dios no puede contestarla. Otra vez, esas palabras, la promesa de Dios, son sí y amén en Él. Esas son promesas de Él. Pero siempre conforme a la voluntad. Pues, el problema es, hermanos, que nosotros no rindamos nuestra voluntad al Señor y queremos pedir. Claro que vamos a pedir egoístamente, porque no estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Por la carne. ¿Y la carne qué pide? Señor, dame 1 millón, dame un carro nuevo, dame esto. Y siendo la palabra dice en Mateo 16:33, buscar primeramente el reino de Dios y justicia y todo lo demás será añadido. Entonces, así tenemos que vivir. Y cuando estamos trabajando para el Señor, si el Señor dice, bueno, yo quiero dar a el hermano algo, le va a dar. Por ejemplo, Adam no pidió una mujer. Adam estaba ocupado en dar nombres a los animales. Estaba trabajando. Pero vio también que, bueno, a pareja. La cabra tiene su cabra. Quizás no dijo al Señor, pero lo pensó. Señor sabe los pensamientos, ¿no? Entonces, cuando estaba trabajando, entonces claro que la voluntad de Dios, porque tendrán que poblar la tierra. Entonces, Dios le dio. Y cuando lo vio, dice, esa carne, hueso de mi hueso, carne de mi carne, se puso muy contento. Por eso digo que no hay que preocupar de lo que tú necesitas. Dios mismo suplirá. Cuando estás haciendo su trabajo, buscando su presencia, yo quiero buscar más de ti. El Señor mismo va a añadir lo que falta. Y si nosotros pedimos algo, porque Él no fue guiar, el Espíritu nos guía a pedir eso. Amén. Y yo digo siempre en oración, guiado por el Espíritu Santo, no egoísta. Lo pide para bendecir a otro o pide para otra persona. Amén. Y a veces oramos por los demás, pero también no tenemos que olvidar orar por nosotros mismos. Amén. Aplicación 24. ¿Por qué algunos no reciben respuesta a sus oraciones? Dorca. ¿Cuándo es la voluntad de Dios? Amén. No es la voluntad de Pide Dios, para o su no ha defecto. llegado el momento, o no pidió bien. Así es, pidió egoístamente. Amén. Cosas que la gente pide en oración. ¿Quién quiere leer? Alberto. Amén. Cosas que la gente pide en oración. ¿Cómo pedimos las muchas cosas que queremos? ¿Es erróneo pedir cosas buenas? ¿Acaso Dios no nos ha invitado a pedir? Podemos decir que las cosas que la gente pide
en oración están dentro de 3 grupos. 1. Las cosas que no tenemos derecho a pedir porque sabemos que no nos son voluntad de Dios. Amén. Ese es el número 1. La cosa que nosotros pedimos. A veces el número 1 es que hay cosas que nosotros sabemos que no es la voluntad de Dios, pero aún así queremos pedirle. Por ejemplo, hay un actor ahí que es muy bonito y eso, y no es cristiano. Ay, Señor. Bueno, Señor, yo quisiera casarme con esa persona y esto. Y uno sabe que uno sabe que, especialmente en el sentido que no es cristiano tampoco, uno sabe que el yugo desigual no va, porque su palabra lo dice. ¿Entiendes? Entonces, aún así uno la carne sueña. Ella es sincera. La cara que tú pusiste que la carne sueña, pero verdad. Tú también estás viva. No, ¿verdad? Sí, entonces, Pero es verdad, porque los ojos miran todo lo que se le pega. pero hermanos, yo te digo que nosotros, ninguno de nosotros, somos seres humanos. Por eso. Y a veces no lo decimos, a veces vemos algo, ay, Dios mío, Gloria. usted también. Yo diría que, ay, qué bonita creación de Dios. Usted lo espiritualiza más. Uno no puede codiciar las cosas así, pero Sí. no tiene que mirar porque tú tienes tus ojitos ahí. Es imaginación. No, pero yo digo que a todos nosotros he pasado eso, porque somos seres humanos. Y en ese proceso, algunos tienen un poco más lucha con eso que otros. ¿Entiendes? Y hablando de un pareja, pero puede ser un carro, o puede ser algo otro, diferente, o un trabajo. Sí. Yo es que siempre me guío más por un hombre por el trato que por el físico. Entonces el físico de verdad no ha sido lo que me llama mucho de un hombre, sino la manera, la forma. Eso sí me atrae más que el bello. Hay gente bella que tú no puedes estar 5 minutos hablando con él porque te molesta hasta la conversación. Sí. De verdad, pero el trato enamora mucho y la manera. Sí. Entonces a mí de verdad, y lo del físico no me es tanto, sino la forma. Y O si también, viene acompañado de las dos cosas. ¡Hombre! Ya puestos a pedir, ¿no? Claro. Dicen que la comida entra por los ojos, entonces La siempre se va a comida. fijar. Pero No, tengo que probar. Pero pienso que cada persona es diferente. nos vamos para allá por la comida. No, pero sí, no, de verdad hay gente que sí le gusta lo físico. A mí sí. soy diferente, a mí me gusta otra cosa. Así, Ya se me gusta nada. Ya. Claro. Y mejor mientras más feo no me lo quita, entonces. pero puede ser cualquier cosa, hermano. Puede ser, por ejemplo, a un ministerio, Ajá. a desear un ministerio de otro, siendo tú sabes que Dios ha dado esto. Por ejemplo, el Señor te llamó quizás como pastora. Entonces, pero desea ser Adorador. apóstol, porque hoy en día había como una moda que yo no quiero ser pastor más porque yo soy apóstol. El que era Profeta. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, también puede ser en la iglesia que tú deseas un ministerio que tú sabes que Dios No te te dio, no te dio, Dios te dio este. Ahora, el Señor, cuando déjame decirlo así. Hay personas que el Señor lo llama específicamente por algo. Un pastor así, un pastor y ya, un pastor. Porque en esa área vas a ser. Esa es área el Señor recibió la gracia para trabajar. para eso. ¿Entiendes? Entonces, pero desean quizás el ministerio de otro, quizás un persona evangelista, por ejemplo, que el Señor está usando. Es bueno desear. Sí, la unción, las cosas, pero depende porque cuando tú no estás contenta con lo que Dios te ha dado y estás como que tú puedes caer en criticar a uno por envidia, criticar al otro, mira y esto, yo no sé, hablar mal por envidia y es algo muy sutil. Por eso, si el Señor tú sabes lo que Dios te ha dado,
trabaja ahí, si el Señor quiere añadir más, gloria a Dios. Amén. Pero no te pongas a desear, y viene una persona que el Señor lo usa en mucha unción y eso, y tú saliendo, corriendo, no. Este Dios le da su don a cada uno. Cada quien el Señor le ha dado algo específicamente. Yo diría que mientras tanto que el Señor no me ha dado un nombre, un título específicamente, el Señor me puede usar como evangelista, ¿entiendes? Para toda buena obra. Pero hay personas que el Señor dice pastor y ya. ¿Entiendes? Hay personas que Dios le da los 5 ministerios, ¿no? Hay personas que el Señor lo usa en todo. En todo. Por Sí, ejemplo, tiene más libertad. Mi hermana de Santo Domingo, el Señor lo usa. Ella tiene diferentes cosas y ella puede cantar, puede predicar, Sí. puede Y el evangelizar. Señor va a añadir siempre cuando tú te mantengas humilde y busca al Señor, busca la presencia de Dios y a veces el Señor dice, bueno, ese es lo que Dios te di y entonces trabaja ahí y ya. ¿Entiendes? Pero sabemos, nosotros como seres humanos tenemos la tendencia de orar por cosas que sabemos de antemano. Pero nosotros como iglesia que estamos aquí estudiando la palabra para ser cambiados y lo que son cambiados, edificarse más y vivirlo, no decimos así, que no, pues es natural, pero eso es normal. No, en la iglesia de Jesucristo tiene una manera normal de la iglesia, de la palabra vivida. Entonces, vamos a citar estas cosas que dice el versículo. Primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y todas son añadiduras. Amén. Todo lo que se mencionó es añadidura. Pero si tú tienes de lleno a nuestro Señor y al Espíritu Santo que nos guía, entonces olvídate que lo demás viene. Ahora pide la sabiduría siempre. Y entregue su mentalidad, su libre albedrío y su corazón siempre, cada vez, a Dios. Y tenga ahí, espere. No se pasa, que a veces no se acelera, ¿comprende? Sí, claro. ¿Vos qué entiendes? Porque no espera. Primeramente, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, hermano, a la iglesia que le viene de verdad. Que Sí, viene. pero hay personas que toman una decisión y luego oran. Está feo. ¿Entiendes? Toman Toma la que dice el decisión. pastor que va y se casa y después viene a la iglesia y que ahora para que Dios no bendiga este matrimonio. Pero no antes ni se casar, ni de nada. Ni Dios le mostró nada. Entonces, Dios le bendiga. Tampoco eso. Te van a dar tu buena bendecida, pero el otro se va a tu sabes. Alberto, Bueno, la número 2. Las cosas de las que no estamos seguros y por las que cuando oramos debemos añadir si es tu voluntad. Ok, a veces nosotros no sabemos seguro que es la voluntad de Dios, entonces decimos, Señor, que sea tu voluntad, no mi voluntad. Duda. Hay duda ahí, ¿no? No, a veces no es duda, a veces, por ejemplo, tú sientes en tu corazón algo que, hey, bueno, me gustaría esto, pero Señor, ¿es tu voluntad o no? Yo desearía, por ejemplo, ir a Curazao a predicar la palabra, pero yo no sé, conociendo toda la situación, yo no sé, Señor, ¿es tu voluntad? ¿Entiendes? No hay duda, pero yo quería saber al Señor está seguro. qué es tu voluntad, quizás no por ahora, quizás en el futuro. O no es Curazao. En el Curazao, pero son a veces uno quiere saber porque es nuestra Padre y a veces nosotros no sabemos todo el plan que Dios tiene hasta que nosotros le preguntamos, porque dice la palabra que Dios pone el querer y hacer, pero a veces nosotros también por nuestro propio deseo, quizás por ir a Curazao. Y así de paso con la Entonces yo digo, pero Señor, de pronto, si es tu voluntad. Más bonito clima. ¿Entiendes? Entonces, no no sabes. sabes como está haciendo mucho frío en Holanda, ¿no? No, pero uno nunca sabe, ¿entiendes? Como uno no sabe seguro, entonces uno lo ora al Señor, si es la voluntad del Señor, dice, bueno, aprovecha ahí, saluda a los hermanos, porque luego. Yo he escuchado a algunos aspirantes como que están yo veo como sobresalido, porque el que está en el marco de la voluntad
no se sale, se mantiene ahí humilde. Y puede ser sabio, aprender mucho y todo, pero es humilde. Y esa persona con esa humildad y escudriñando y poder enseñar, usted lo ve que es dedicado, se interesa por predicarles a las almas perdidas, a sus vecinos, da buen ejemplo. Esa persona no se apura de que por título ni nada. Cuando tú vienes a ver la misma iglesia, el mismo grupo de Dios, el mismo Dios, lo levanta y lo pone. Entonces esa es la oveja que corre muy rápido, que la hermana predicó el domingo, la que va muy deprisa. Sí, no, hay personas que tú lo ves que de una vez ya y mencionan, no, que voy patacito, que esto, que allá, pero Señor, espérate en el Señor, tranquilo, sigue. El Señor va a obrar, ¿cómo no? Que se lo rompe la pata Le quiebra la pata. o a veces o lo la amarra. pega con otra. Quiebra la más rara. Lo mismo pasa ahí. No, pero tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. El número 3, Alberto. 3 dice, las cosas de las que estamos seguros que son voluntad de Dios y para las que no necesitamos añadir si es tu voluntad. Por ejemplo, la oración que se salve el vecino. Así es, así. A veces sabemos que es la voluntad de Dios que el vecino se salve, pero tiene su corazón cerrado ahí. Entonces oramos para que el Señor toque su corazón. Y otra cosa, libere. también nosotros estamos orando por el vecino, pero le damos mal testimonio, tampoco estamos haciendo Entonces cosas. nosotros estamos dañando la obra del Señor ahí. Porque pide con la boca, pero luego su comportamiento es diferente a lo que está Así pidiendo. es. Porque yo quiero hacer la obra, No, pero no, tú ya, mismo ¿no? es un pie de tropiezo para que Para se él, salga. claro. Entonces Cuando ya te no pones la sabes. basura, le pega una patada, Ay, le pone ay. ahí otra vez. Ay, Dios mío. Y de los malos ejemplos Pero Elena no es así. daríamos cuenta, porque la Biblia no lo dice. La basura de la vecina. Peor castigo le viene a aquel que conoce la verdad y no la hace. No la hace. Sí, ¿Entiendes? Amén. Seguimos, hermanos, estamos terminando esta unidad para entrar en la unidad 3 y luego examen. ¿Amén? Es un libro muy fácil. Ya se vio esta vez. Espero que... No, a ella le va bien el examen. Yo me lo sé y en el examen se me olvida todo. ¿Qué? Y después salgo del examen y me sé todo. Los nervios. Porque ella es humilde. Por eso no me gusta hacer Bueno, examen. uno ora, ¿no? Para que el Señor todo el mundo Y me eso controle. no me dice. Por eso el Santo Domingo se usan los chivitos. No, a mí me da un examen de sorpresa. No podemos hacer trampa. Yo diría, qué chivito. Trampa, que no se puede. Como copia. Oh, Elena. Pero vamos a perdonar porque no está bautizado. Hay que echarle 7 veces, Gonzalo, 7 veces. Seguimos, hermanos. En el primer grupo están cosas tales como el pagar mal por mal, el vivir en forma egoísta, los placeres carnales y la vanagloria. Es el primer libro, aquello que ellos saben que no es la voluntad. Señor, mata a la esposa para que... ¿Entiende? Cosas así. Oh, Señor, mira lo que me hizo, Señor. Mátalo, Señor. Y, ay, Dios mío, hay personas que oran así. Sí. Sin orar. Ellos saben que no es la voluntad de Dios, pero atreven a orar así. Y hay otros que dicen de que no, porque por lo que hicieron cada quien va a llevar su pedazo de bizcocho. Ay, Dios mío. Es un deseo para que Dios, No, yo le pedí a Dios que le busque una casa a la vecina. que recibe lo suyo, que recibe sus trapos, su Claro, pues yo castigo. llegué primero. ¿Cómo que usted dice esa palabra? Que cuando tú haces eso, te estás Yo llegué primero, que la aludí a ella. Pues, Pero pedí a Dios que a la lo luz, salve pero y que puedan llevarse ellos pueden justificarse a la luz de los salmos. Perdón. Por ejemplo, cuando una persona piensa que está en poder para orar para que el Señor castigue a otro. ¿Por qué? Porque usa los salmos imprecatorios. Casi siempre Pero ¿están bajo la ley entonces ellos o qué? bueno, yo no sé, pero ¿O son ellos, judíos? con el libro, como le dije, con la palabra, se puede mostrar. Hay judíos hoy en día. Hay personas, Señor, castíguelo porque mira lo que me hizo. Para lo que No, le no, conviene en Sí, judío, sí. ¿Eh? su maldad está en el corazón. Porque No, pero el judío cuando oraba así, no todos tenían maldad, sino que estaban en otro pacto, que no estaban pero yo nosotros. digo, si un cristiano, Un hoy cristiano. en día, Ajá. que se diga llamar cristiano, ora de esa manera, tú deseándole mal a ser un hermano, a ser otra persona, el amor de Dios no está en ti, no está en tu No, corazón. Sí, Pero la misma palabra, yo no lo juzgo, la misma palabra lo juzga. Yeah. La palabra lo juzga.
Como dice el Señor en mi palabra. Y ellos saben que Dios no obra así, porque dice, amarás tu Dios con todo tu corazón, con tu alma, tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Yo Entonces, estaba viendo, una predica ayer. sí. La semana entera me ha salido eso de la raíz de amargura, Yo ahí no, otra vez. De verdad. Entonces, la misma palabra, como digo, la misma palabra es la que habla. Si tú te llamas cristiano y lees la Biblia, y si encima das palabras y predicas, tú tienes que saber la palabra más que yo. Entonces, si la misma palabra cuando la estás leyendo no te juzga, yo no te voy a juzgar. Si la misma palabra no te juzga, yo poco puedo hacer ya. O sea, ¿qué puedo hacer yo? La palabra corrige, redarguye y todo. Si cuando tú estás leyendo la Biblia, sí, no te pero corrige, si no acepta la corrección, no la vas a aceptar. Entonces, si no, tú no aceptas la palabra que es de Dios, ¿la misma vas a hacer caso? No. Entonces, hay que orar por la persona porque... todos, pero Hay que seguir orando. No, pues dice que cuida, eso, tú sabes que cuando tú tienes rencor, raíz de amargura, peligroso. es una puerta que tú abres a los demonios. Sí, señor. Siendo cristiano bautizado ya. Tú abres una puerta para que los demonios Tú entren sabes a que es tu doble corazón. condenación y ahí el diablo no. Por eso el Señor dice, cuando nosotros fallamos, rápidamente nos pedimos perdón. De ¿Por una. qué? Porque el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Y especialmente una persona con ministerio, una persona también que conoce bien la palabra. Hermano, si es engañado, el diablo seguirá tratando ahí para mantenerlo en el engaño. Y llega un momento que esa persona, porque el Señor es misericordioso y da tiempo para que nosotros nos arrepentimos, a veces envía personas. Pero si tú sigues rechazando, ¿y qué pasa? Pasa el tiempo y se pone más oscuro alrededor y el diablo aprovecha y te puede dejar caer y viene un accidente, se fue. Por eso Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso Dios a veces tiene mucha paciencia con nosotros hasta que nosotros arreglamos nuestra situación. Amén. Y siempre cuando uno sabe que uno tiene debilidad, siga orando, Señor, ayúdame en eso, ayúdame. Si tú vienes hoy en esta tarde, Señor, ten misericordia de mí. Uno siempre está clamando para que el Señor se glorifique en nuestras debilidades, ¿entienden? Pero conscientemente decir, no, yo soy víctima y voy a pagar todo aquel que me ha hecho daño. Entonces, y se cierra en ese odio y abre puerta para la amargura. Y tú sabes que la amargura tiene raíces. Y cuando esa coge raíz a su corazón, ay Dios mío, Te agarra la mente. todo es como un cáncer que va a hacer metástasis en el cuerpo, te expande a todos los órganos vitales. Es algo muy triste, hermanos. Por eso le digo que hay que orar por los descarriados, aquellos que vemos que no están conforme a la palabra. Hay que orar porque nosotros somos cristianos, nosotros no somos enemigos de nuestros hermanos. No, y es claro, algo, hermano, yo ni siquiera nuestros enemigos queremos ver que esa persona se vaya al infierno. Ora por tus enemigos. Sí, y No, cuánto no, más por nuestros hermanos. El otro día había un muchacho que estaba descarriado, yo dije, ay, qué pena, mira, estaba contando que llevaba 20 años descarriado. Wow. Y hubo un cristiano que dijo, dije, ay, ese no sé qué, yo dije, mira, ese que está ahí, descarriado 20 años, ¿por qué tú crees que está vivo? ¿Quién lo tiene vivo todavía? Misericordia de Dios. Yo La tengo misericordia de mucho- Dios. Entonces tú estás diciendo que no sé qué, tú eres el abuelo que Dios. A ese Dios lo está guardando por algo, porque él no está muerto. Sí. Y se ha muerto tanto y él no está muerto. Entonces algo hay con Porque el él. hijo todavía va a morir. Todavía el Señor está dando la oportunidad. Siempre y de cuando el Señor lo ha guardado. está vivo. Claro, si está vivo es por algo. ¿no? Sí. Entonces, esa persona se comportó como el hermano mayor del hijo pródigo. Sí. Yo que nunca me he ido. Pero la persona a veces juzga en el pecado de otro, pero oye, Lo ¿por de qué? ellos no. No, oye, porque ellos quisieran hacer lo mismo, pero como que no han ido nunca. Pero ellos quisieran hacerlo y dicen, por eso se fue, pecó y no le pasó nada. Y yo creo que es pecado. Por la puerta Mira. caliente que arranque. Ah, y si la medida fría aquí, la de él era así. Bueno. Y te quedaste en el camino. Ah, Sí. ya lo Entonces sabes. ellos son pecados deliberadamente. Sí. Sí, y además también uno tiene que tener temor para decir eso. Claro. De decir, mira, porque es fácil juzgar, pero cuando el mismo prueba pase, tú puedes mantenerte en pie cuando tú pases. Estar en la situación, como digo yo, hay personas que dicen, yo nunca he caído en esto, digo, no se te ha presentado la oportunidad, ¿no? Ya. Vamos a ver ya que te presenta y tú vas a caer o no. Entonces, Así. de lo mismo que tú juzgas, con eso mismo te van a tentar. Así A es. veces es verdad que tú vas a aguantar. No para que tú me no te me dirán.
Exacto. Oramos, hermanos, y si el Señor ha dicho orar por nuestros enemigos, ¿cuándo más orar por nuestros hermanos? Nuestros hermanos que están Amén. más lados. Gloria a Dios. Todos están prohibidas y por lo tanto no debemos tomarnos la molestia de orar por ellas. Sabemos que estas cosas son contrarias a la voluntad de Dios. Estamos hablando en punto número 1. El punto número 2, que hay como que una duda. ¿Qué dice? El punto número 2. En el segundo grupo están aquellas cosas dudosas por las que debemos orar si es tu voluntad. Sí. El éxito en los negocios, una vida cómoda, la fama y otros. Estas cosas solo son objetos apropiados de fe si están en armonía con la voluntad de Dios. Necesitamos orar por estas cosas y luego estar dispuestos a aceptar la respuesta de Dios. Número 3. El tercer grupo tiene que ver con las cosas que ya Dios ha declarado ser su voluntad. Hemos dicho que siempre es la voluntad de Dios, que su nombre sea santificado y que venga su reino. Es también la voluntad de Dios que ninguno perezca, sino que todos sean salvos. Siempre que procuramos la salvación de los perdidos, no es necesario decir si es tu voluntad. Amén. Amén. ¿Hay preguntas hasta ahora? ¿No? Yo no tengo. Amén. Seguimos con la aplicación 25. ¿Cuáles son las 3 clases de cosas que la gente pide en oración? Ya hemos tratado, ¿no? Amén. Si tienen, son el número 3 ahí arriba. Aquí está, ¿no? Cosas que no tenemos derecho a pedir, cosas de las que no estamos seguros. Y cosas de las que estamos seguros, pero siempre terminando si es tu voluntad. Seguimos. Pero son la sanidad y la liberación, la voluntad de Dios. ¿Pertenecen al grupo segundo o al tercer grupo? Nosotros creemos que pertenece al segundo grupo y que las oraciones que se hacen pidiendo sanidad y liberación deben ser limitadas por la palabra si es su voluntad. Así es. Amén. Liberación de los sufrimientos, ¿verdad? Sí, porque hay personas que Dios está pasando por un proceso y tú no puedes ir a parar lo que Dios, ¿verdad? ¿No? Sí, como Pablo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede evangelizar a los perdidos sin pasar por sufrimiento y sacrificio. Así es. A veces llegar a ser como Cristo solo es posible a través de la paciencia y la humildad, que la enfermedad hace necesaria. El reino de Dios y su gloria son más importantes que nuestros deseos, Amén. que nuestra gloria y que nuestra comodidad. Hay veces cuando no podemos tenerlo todo. Wow. Hay veces cuando no podemos tener las cosas de Dios y las nuestras. Ahí pone. Entonces, nosotros no tenemos que quedar como que, ¿cómo? ¿Qué pasó aquí? Al predicar la palabra o uno está en la iglesia, siempre vendrá lucha. Amén. Y siempre tenemos que orar, Señor, si es tu voluntad. Porque a veces, y especialmente en ese momento, necesitamos la guianza. Porque el sufrimiento. Está muy bien aclarado. Porque el sufrimiento a veces nos quiere desenfocar. Entonces perdemos como que podemos seguir en nuestra propia emoción. O por ejemplo, hay personas que van a un culto un día y piden una oración de sanidad y el Señor no los sana. Y ya. Piensan que, ay, ese hermano no tiene poder, pero no soy yo que te sane, tío. Y si Dios no quiere sanarte, yo no puedo hacer No nada. era su voluntad. No era su voluntad. Por sangre de perro que eras. No sé. No puede hacer que el Señor quiere tratar algo contigo mediante esa enfermedad, porque Claro. Por malo. Sí, porque hay personas que si el Señor les sana, de una vez va al mundo otra vez. y va a gozarse con el diablo. Ajá, entonces se va a perder porque se va a morir sin volver. Sí. Entonces hay personas que Dios no los sana, pero los salva, le salva el alma. Entonces cuando muere de su enfermedad se va con Cristo. Y es más, el hombre no sana a nadie. Claro, es Dios. ¿Entiendes? Entonces es Dios que hace la obra a través de uno. Y si el Señor no decidió a sanar en ese momento, no fui yo. El Señor sabe por qué. Yo he visto a veces personas que se enfadan porque no le oran o algo, pero si el Señor no mandó a ir a orar, ¿por qué tú te...? Un ejemplo, ¿no? Sí. El Señor a veces le dice, llama a fulano, ¿verdad? Mira, a veces sí. Pero si no le dice llama, pues, y la persona quiere y Dios te dice no, ¿por qué vas a ir y qué?
Por ejemplo, hay personas lo mismo con la profecía. Sí. Hay personas que corren adelante y dame profecía, pero eso no trabaja así. No. Claro, quiere Es el Espíritu Santo. Está la lámpara. No, también me gustó mucho este pedazo explicado porque yo soy... Sí, Está muy bueno, sí. Seguimos. De modo que la sanidad divina y la liberación quizás no sean siempre la voluntad de Dios. Un buen ejemplo se encuentra en el capítulo 11 de Hebreos. La mitad de los hombres de fe fueron liberados, la mitad no lo fueron, y los que no fueron liberados no tenían menos fe que los que fueron liberados. Entonces, uno diría, o hacer la pregunta, ¿por qué el Señor permite que yo paso tanto lucha, por ejemplo, ¿no? Y el otro como que sin nada. Es así. Y se porta peor que yo, y mire. ¿Entiendes? A veces tenemos esa pregunta, Señor, ¿por qué yo siempre estoy enferma? Y todo el mundo como que parece no tiene nada. Y uno como que hace preguntas, ¿no? Yo lo pregunto como antes. No, pero son preguntas normales que uno hace. ¿O por qué estoy estancado? ¿Por qué no voy adelante? Porque a lo mejor si vas adelante te vas a... Contraria. Por No, eso te vas a subir mucho. son cosas que nosotros decimos, pero Señor, ¿por qué, por ejemplo, Josefina va más rápido que yo? ¿Por qué? Yo llegué primero y todavía estoy estancada. ¿Entiendes? Entonces son muchas preguntas. Puede ser que Josefina ha cedido más parte de ella a Dios que Pero- tú. Que Dios la está usando a ella más que a mí, eso es lo que está pasando. Lo que uno tiene que hacer es, Señor, estoy en tus manos, guíame, ayúdame. Pero eso también que es una anécdota, que no es, sin embargo, muchas veces lo cogen directo la gente, pero es que cuando una gente nace de nuevo, punto, no se fija en nada. Y es como le dije ahorita, que una persona puede escudriñar mucho, saber, creerse que ya, y él mismo ahí se pierde, pero si deja en Dios, usted va a elevarse. ¿No ve que dice la Biblia? Que los que se humillan serán ensalzados, mas los que se ensalzan, Serán humillados. y esos que se ensalzan son esos que están fijándose. Ah, pero mira mi nena, oh, pero que canta malo, pero que canta bueno, pero que fue aquí, pero que... Señores, eso, hasta que la vida y la tanta mentalidad natural no deje eso, no hay progreso, no vas a crecer. No. Queremos crecer, vamos a ser tranquilos y sencillos, no nos dejemos ver, tú a ver. Por eso uno tiene que tener paciencia. Eso, mucho. Paciencia, porque ahí es muy sutil, hermano, cuando nosotros empezamos. Está bien, usted puede orar con tu padre, Señor, mira que yo quisiera esto, está bien, pero tenemos que cuidarnos a no empezar a envidiar a otros. Seguro. Ten paciencia, Dios tiene un plan diferente contigo. Entonces, no te pongas a ver a otra persona, tú haces tu parte y Dios te va, porque lo que Dios te ha dado a ti, no me ha dado a mí, solamente a ti. Entonces Dios es un Dios de diversidad. Por ejemplo, hay muchos pastores, pero ninguno es lo mismo. No. Entonces, lo que el Señor te ha dado, hermanos, si tú te preparas allí, si tú sabes a qué el Señor te ha llamado, prepara, entonces a su momento el mundo se va a reconocer lo que Dios te ha dado. ¿Entiendes? Entonces paciencia, porque uno puede decir, pero no tengo esa inteligencia para entender. Mira, nosotros somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo. No hay personas que aprendieron a leer a la luz de la palabra. Entonces dime, aprendieron a leer con la Biblia. Mi abuelo. Por ejemplo, ¿entiendes? Entonces tenemos que no cuestionar a Dios lo que está haciendo. Señor, gracias. Señor, gracias. Gracias. Una cosa siempre me imagino una cristiana de verdad diría, Señor, yo quiero predicar tu palabra. Yo quiero, aunque no precisamente en el púlpito, pero yo quiero compartir tu palabra. Yo quiero tener ese conocimiento para ayudar a otros. Yo quiero orar y que la gente sane. Dame ese dones, porque hay que anhelar los dones. Es bueno anhelar el ministerio, está bien, pero cuidémonos a no querer ir rápidamente. ¿Entiendes? Hacer cosas que el Señor no te ha enviado a hacer. Si el Señor te plantó aquí en la iglesia, es para que tú crezcas.
y a su tiempo tú vas a ver el fruto. Pero ¿por qué el Señor planta gente en la iglesia? Para formarlos. A veces con el mismo hermano uno tiene que lidiar, hermanos, como las ovejas con la pata ahí atado ahí mismo. ¿Entiendes? Entonces... A mí me ataron la pata. Entonces, hermanos, lo que tenemos que hacer es confiar al Señor y Él tiene mejor para nosotros. ¿Amén? Seguimos. Sí, hermano. sí. Hemos mencionado a Pablo. Él no fue liberado de su dolor al someterse a la voluntad de Dios. Pablo se dio cuenta de que el poder de Dios era fuerte porque él era débil. Hemos mencionado a Jesús. Él no fue liberado de la cruz, pero al someterse a la voluntad de Dios, él hizo posible la salvación de toda la humanidad. Por favor, no me malentienda. Dios sí sana y libera. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Isaías 53:5. Jesús sanaba a los que acudían a él. Él sanó al paralítico y sanó al ciego. Daniel fue liberado de los leones. Los 3 jóvenes hebreos fueron liberados del fuego. Es correcto orar por esas cosas. Solo estamos indicando que se debe buscar la voluntad de Dios por sobre nuestra voluntad en estos asuntos. Su gloria y su reino son mucho más importantes que nuestro bienestar y nuestros deseos. Siempre debemos estar preparados para la cruz de la abnegación que va acompañado al seguir a Jesús. Amén. Amén. Jesús fue a la cruz. Nosotros tenemos que seguir sus pasos, hermanos. Muchos aflicción tendrá el justo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Amén. Isaías 53:5, ¿qué dice? No fue molido por nuestras rebeliones, ¿no? Amén. Hermana. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros fuimos curados. Concluyamos esta lección diciendo que el gozo y contentamiento solo se pueden encontrar en el centro de la voluntad de Dios. ¿Cómo? En el centro de la voluntad de Dios. El gozo y el contentamiento solo se pueden encontrar en el centro y la voluntad de Dios. No en el mundo. Amén. El mundo pasa y sucede. Amén. Pero eso, claro, eso es momentáneo, eso es por rato. La persona que está en el centro de la voluntad de Dios puede cantar en medio del sufrimiento. Wow. La persona que está en el centro de la voluntad de Dios puede orar diciendo: Padre, perdónanos, mientras cuelga de una cruz. Pablo estaba en el centro de la voluntad de Dios cuando dijo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Filipenses 4:19. Él lo dijo cuando estaba encadenado en una cárcel romana. Juan estaba en el centro de la voluntad de Dios cuando escribió: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera de Juan 2. Él estaba en la solitaria isla de Patmos, donde el hambre, el odio y la pobreza no pudieron robarle la riqueza de la gloria de Cristo Jesús. Bienaventurado es el creyente que ha aprendido a orar: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6, 9, 10. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, cuando estamos en la voluntad de Dios, podemos soportar todo. Porque uno sabe que Dios está con uno. Aunque vienen pruebas, luchas, uno sabe que la palabra de Dios dice: juntamente con la prueba vendrá salida. Por eso entendemos ahora que los apóstoles, los mártires, que podían entregar su vida así. Algunos fueron echados a los leones y no tenían miedo, porque ellos estaban en Cristo, estaban en su perfecta voluntad. Entonces dice: Señor, si tú permites que yo muera así, yo sé que mi vivir es Cristo, pero mi ganancia es Cristo. Morir es ganancia y Cristo. Entonces, vivir y morir, Cristo. Entonces, si mi cuerpo tiene que ser echado en los leones, yo estoy contigo, yo voy. Es más, Esteban, cuando le estaban apedreando, quizás ni siquiera dolor sentía, porque ya estaba en el espíritu, vio que el cielo abrió
y vio a Jesús parado ahí a la diestra del Padre Todopoderoso. Mira, y el odio de allí, pero él estaba allí viendo a Jesús y Jesús estaba viendo. Ay, Dios, ay, gloria. Dijo, no le tengo. Oh, gloria. Siento su presencia en este lugar. Aleluya. Ese es nuestro Dios, Ve que te dije, hermanos. hermano. Aleluya. Dijo, él no le dolió. Yo le dije, pero ¿cómo se yo? Ya también el espíritu. Él estaba en la carne, ya estaba en la carne. La carne te duele, pero el espíritu ya no lo veo, ¿no? Su vista estaba ahí viendo a Jesús. ¿A ustedes no les ha pasado cuando ustedes están pasando una prueba, un proceso, que tú estás llorando porque te duele, pero llega como ese gusto, Sí. como ese refresco, Sí, ¿no? uno Y tú sabe. dices, como que Sí, dices, porque dice que en la tristeza del mundo lleva a la muerte. Mira, la gente mata, toma y usa droga. De todo. Entiende, el diablo el así. Espíritu Santo llega en ese Pero momento y te- la tristeza Libera. en el Evangelio, en Cristo, hermano, lleva en ese momento, por la noche llora, pero en el día En No, la ya, mañana ya. del gozo. viene el gozo. Y a veces hay gozo de una vez, A veces tú digo, lloras también de pero hay rico. una diferencia, que uno está tristeza, pero tiene esa paz. Aunque uno está triste, pero uno tiene esa paz, esa tranquilidad. Pase lo que pase, no importa, pero estoy en tus manos. En tus manos mi vida está esculpido. Delante de ti están mis muros. Ahí estoy. Mi vida está escondida en Cristo y en Dios. ¿Qué más queremos? Por eso dice, hermano, el diablo no quiere que nosotros conozcamos esta palabra, porque Pablo entendió que dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, para el mundo, la cruz es locura, pero para nosotros, hermanos, sabemos que esa cruz es poderosa. Sí. ¡Gloria! ¿Quién vive? ¡Cristo a su nombre! Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a concluir, hermanos, pero no antes orar por... mi hermana me envió un mensaje. Tiene una vecina. Una vecina. Otra vecina. Ay, usted tengo buenos vecinos, gracias a Dios. La próxima vez vamos a hacerle el autoexamen, amén. Entonces, hágalo por favor y entramos en unidad 3. Oramos porque la señora, yo tuve oportunidad de verla hablar cuando estaba con mi hermana en Rotterdam, y muy simpática y todo, pero no es cristiana. Entonces ahora tiene COVID porque ya tenía muchas enfermedades y está en el coma. Entonces oramos por misericordia, y también yo hablé con Miguelina, y hoy también estaba preparando el mensaje, vino a mi mente, ora por la mamá otra vez de Miguelina. Entonces en ese momento yo envié un mensaje, ¿cómo está? Y yo escuché que en ese momento estaba como agonizando, tenía mucho dolor. Otra vez yo oré, se tiene la presencia de Dios, yo oré. Y luego yo pienso 2 horas después, me dijo, hermana, ellos dijeron que mi mamá tenía cáncer, pero no tiene cáncer, porque ellos hicieron toda la prueba, ya no tiene cáncer. Santo, mira. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso hay que ser guiado por el Espíritu Santo. Estaba dando estudio y de repente en medio del estudio hay que orar. Mira, hermano, servimos un Dios, de la semana pasada, ¿no? Servimos un Dios poderoso, pero ¿por qué estaba orando? Señor, yo quiero que la señora reciba a Cristo. Y primero la hermana no quería ir, pero estábamos orando y de repente decidió ir. Y ahí vino un pastor y oró con la madre. Entonces, mira, Dios es tan misericordioso, hermanos. Por eso hay que orar para todas las almas, y también a nuestros hermanos que no están en la voluntad de Dios, orar por ellos también, porque, hermanos, nuestros hermanos no son nuestros enemigos. Aunque nuestros hermanos nos han hecho dolor, sufrimiento, oramos por ellos porque ellos pertenecen a nosotros, tenemos el mismo Padre. Pero si el Señor dice, amad aún tus enemigos, tenemos que orar. Porque estaba hablando y yo sentí algo muy fuerte en mi corazón por aquellos que están descarriando. Oramos también por eso, ¿sí?
También oré por un esposo de una amiga mía que se llama Raymond. Ella se llama Edita, que también tiene corona y él tiene muchos problemas de azúcar, depresión. Raymond. Esta complicación, sí. Bueno, oramos, ¿sí? Para ¿cómo se llama la señora, la vecina? Se llama, déjame ver, gloria a Dios, se llama Es que estoy muy largo, Lenny. entonces yo tengo que, no puedo quitar el tema. Lenny, no señora, Juliana. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos, Rey de Gloria. Señor, aleluya, en este momento, Padre Santo, aleluya. Señor, te doy las gracias, Dios mío, Espíritu Santo, por tu presencia en medio de nosotros, Señor.